Continuamos con este curso de cálculo. Vamos a trabajar ahora lo que es el límite acá, infinito. El límite infinito. A ver si aparece esta pluma verde. Por si acaso. Ok. Vámonos con este, límite infinito. Ya habíamos explicado que lo que es el límite infinito es aquel límite en el cual hay un valor al cual tiende x. X está tendiendo a un valor que se puede escribir finito, obtenible, y cada vez que la variable x se acerca a ese número, a ese elemento o a ese punto, la función crece o decrece ilimitadamente hasta y desde ahí se concluye que el límite es infinito. Entonces vamos a trabajar este límite infinito. A ver algunas cosas que se dan ahí, no todo, sino podríamos decir una primera parte, ¿no? De eso. Ok, ahí sí. Bueno, una primera parte. Bueno, pues como veíamos aquí con este pequeño ejemplo, vemos que al acercarnos con x a 0, la función crece de forma ilimitada, crece hacia el infinito, y por acercarse a 0, esa función tiene como asíntota o cota el eje de la ordenada h. Por ejemplo, vamos a construir aquí un pequeñito plano, y ese plano nos va a servir para varias explicaciones. Por ejemplo, si tenemos esto es y para acá, vamos a poner la y negativa aquí y x para acá, positivo. Bien, si tenemos ese plano y tenemos esto dibujado, entonces esa función se va al infinito. Pero ¿por dónde se va? Si me voy aquí, veo que está entre valor absoluto a x, es decir, que garantiza que los valores que doy negativo salgan positivos. Lo que esto está garantizando únicamente es que la gráfica se comporta aquí arriba, por encima de ese eje horizontal que es el de la abscisa. Eso es lo que está diciendo este valor absoluto. Es decir, que si yo entro menos 1 en x, por ejemplo, que menos 1 estuviera por aquí, y 1, creo que a la misma distancia, 1 positivo por aquí, va a reflejar el mismo valor en la función, es decir, en el eje y aquí arriba, va a reflejarme el mismo valor. Si introduzco el 1, bueno, pues me va a reflejar el número 1 aquí. Si introduzco 1 positivo, me vas a generar 1 positivo de y aquí. Entonces, si introduzco 1 negativo de las x aquí por este lado, es decir, me acerco a ese límite 0 por la izquierda con menos 1, me vas a devolver el mismo valor en el eje y. Entonces, si yo entonces me acerco a un medio por la izquierda, por aquí, por ejemplo, ya vimos que me regresa 2. Entonces, en la función buscaría el número 2 que estaría por aquí. Bueno, un medio por la derecha me genera 2. Es decir, este punto. Por la izquierda, como es un valor absoluto, me va también a generar 2, el mismo medio. ¿Y qué estoy viendo? Que es un punto simétrico, una parte simétrica. ¿Quién es el simétrico allí? ¿Quién está haciendo la simetría? El eje de la y. Entonces es una asíntota vertical. Alto ahí, los límites infinitos
siempre tienen asíntota verticales. Nota, los límites infinitos siempre tienen asíntotas verticales. Cuando no tienen asíntota o cota, es decir, que no está yéndose a un número, no está convergiendo, entonces ese límite no es infinito, es un número obtenido. Y se pone asíntota si esas ramas se van al infinito. Bien, ya habíamos dicho ahora que eso es 1 y que esto es 2. Olvidemos que eso es 1 y que eso es 2. Vamos a dar valores más altos. Por ejemplo, aquí vamos a dividirlo de 10 en 10, porque ahora me voy a mover hasta este punto, ¿no? Por ejemplo, cuando valga 0.01, es decir, que está muy pegado acá al eje de la Y, y la Z es un medio, entonces esto hay que dividirlo entre 5, 1, 2, 3, 4 y 5, entonces cojo este que está aquí, y por ejemplo, si este fuera 10, la función se iría pegando, tanto por la izquierda como por la derecha. Para que pueda entrar todo esto, vamos a dividirlo en cuántas rayitas, entonces vamos de 10 en 10, en 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y vamos a poner un 10 por ahí, ¿verdad? Entonces, cada vez, bueno, valdría 1000 aquí, si vale de 100 en 100, cuando valga 1000, aquí va a valer 0.001 por la derecha y por la izquierda, decimos que hay simetría y que sale con valor absoluto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa función, cuando valga 1000, vale el 100%, digo de 100 en 100, ese punto 0.001, mira, esto, es decir, dividir en 100, este 1 que teníamos aquí, este es 0.1. Entonces, esa función va a estar, ese punto pegadito por ahí. Cuando vale 0.01, va a estar más despegadito, como por aquí, y va a valer 100, es decir, 1 aquí, la primera rayita, y cuando así sucesivamente va a ir bajando, es decir, en otra palabra, lo que queremos es representar esta gráfica que está aquí, pero que la gráfica, el planito es pequeño, es decir, esa gráfica va a venir por ahí casi pegadito al eje de la ordenada y se va por ahí también para allá en el eje de las X. Asimismo viene por este lado y va a doblar hacia arriba, va a subir, que es algo simétrico, por ahí así, ¿no? ¿Dónde está el límite de esa función, de ese límite? ¿Dónde está el valor L? El valor L va a estar donde converja esta gráfica, esta rama que está por aquí y la que está por el lado derecho. Cuando ambas se junten y que caen, cuando se junten sobre el eje de la Y, entonces ese es el límite. ¿Dónde va a ocurrir eso? En el infinito. En el infinito. Y por eso, entonces ese límite es infinito. Es infinito, bueno, porque aquí tiene una cota que lo lleva hacia el infinito. Y también es infinito porque esa función crece ilimitadamente hacia el infinito. Es un número que no se puede escribir, muy grande, tampoco se puede calcular porque moriríamos en el intento. La vida es finita y esto es infinito. Bien, así sucesivamente existen más funciones que podríamos seguir mencionando sobre el límite infinito por ahora. Por ejemplo, una función esta que crece cuando x podría estar tendiendo a 0 por el límite, cuando x, si se está viendo perfectamente, tiende a 0 de, qué sé yo, 1 sobre x cuadrado, ¿no? Este es un límite conocido. ¿Qué ocurre aquí cuando x está tendiendo a 0? Que x de igual forma se va al infinito, pero vamos a ponerlo más bonito, vamos a decir que uno sea negativo. Va a ocurrir lo mismo
que el valor absoluto. Va a salir cualquier número que yo me acerque por la izquierda o por la derecha. En este 0 me va a ocurrir esto mismo, solo que los valores van a crecer más rápido. Es un cuadrado, entonces va a ser de forma cuadrática. Es decir, cuando aquí vale 2, en este límite va a valer 4, pero como es negativo, va a valer menos 4. Si hace la prueba, cuando introduzcas un medio al cuadrado, va a ser un cuarto. Y un cuarto partido de 1 es 4. Y como está el 1 negativo, es negativo 4. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa función? Bueno, ustedes pueden graficarla usando este mismo estilo. Ven el video anterior. Y le dan valores aquí pegado de 0, viajando a 0. No importa por cualquier lado porque va a ser positivo. Porque aquí es cuadrado. Pero al momento de dividir con este 1 negativo, se le va para el infinito negativo. Menos infinito, es decir, para acá. ¿Cuánto ocurre? ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? He cortado el vídeo, he tenido que iniciar a grabar nuevas. ¿Qué ocurre con este? Bueno, lo que va a ocurrir ahí es que se va a ir a menos infinito, porque aquí la función, no importa el valor que le meta aquí en esta variable, negativo o positivo, siempre va a salir positivo, pero se convierte en negativo por esta función de arriba, el menos 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser lo mismo, que se va a ir a menos infinito, no importa por donde yo me acerque, por esa condición. Y aquí está con exponente 1 y aquí está con exponente 2, es decir, que se va a ir mucho más rápido hacia infinito. Es decir, que aquí tiene esto, bueno, este es espacio, entonces la función aquí se va a pegar mucho más breve al eje de la y, ¿verdad? Voy a tratar de hacer esa gráfica de qué es lo que va a ocurrir. Se va a pegar más breve al eje de la y. El límite aquí lo encontramos más rápido, pero como es infinito no podemos calcularlo. ¿Entendido? Se pega más rápido porque aquí es una función mayor exponente. Si fuera mayor cuadrado, mucho más rápido se pega. Eso es lo que ocurre. Gira hacia abajo porque aquí es negativo. Va a quedar el límite negativo. Entonces, ¿cuál es el límite de esa función? Negativo infinito. Ese límite va a estar hacia abajo. Por ejemplo, hablándose de asíntota, esto es una asíntota. No siempre va a ser el origen. ¿Cuál es la asíntota entonces? La asíntota va a ser el número al cual esté tendiendo x. Si hay una indeterminación aquí, esa va a ser la asíntota. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo aquí ya, punto coma, ya eso no es diferente. Si yo límite, bueno, pues cuando x tiende a 1 y la función va a ser, no sé, 1, y aquí vamos a ir con 1, x menos 1, porque aquí es 1, x menos 1. ¿Qué va a ocurrir aquí? Mira, aquí en esta función ya ocurre, con esto, ocurre que x aquí, el exponente, bueno, luego vamos a hablar de eso, de exponente. Conformémonos con que x está tendiendo a 1 y si se acerca por la derecha va a ser 1 punto y algo menos 1, es decir, ese límite va a quedar positivo. Aquí va a ser igual esto. Si se acerca por la derecha, este número queda positivo. Entonces voy a tener que escribirlo 2 veces, es preferible. Aquí debajo, límite, cuando x tiende entonces aquí a 1, por la izquierda, de 1 partido de x menos 1, aquí va a ser igual a ese límite. En el primer caso, x se está acercando
a 1 por la derecha, es decir, es mayor que 1. Y 1 y algo, o sea, un número mayor que 1 menos 1 queda positivo. Como este positivo, el que está aquí, ese límite es positivo. Y como en este caso es negativo, este límite es menos 1. Perdón, menos infinito. ¿Qué queremos resaltar? ¿Dónde está la asíntota? Porque aquí simplemente es hacia dónde van las ramas. Aquí está por debajo, por ahí. La asíntota va a ser donde x se convierta en 0. ¿Dónde se convierte en 0? Se convierte x en 0 cuando x aquí valga 1. Es decir, que una asíntota aquí, la asíntota va a ser, con ese t va a ser 1. Cuando x, o para todo x igual a 1. Así es. Bueno, ahí eso es una asíntota. Porque si x fuera 1, aquí se hace 0. Entonces, como se hace 0, el límite se va al infinito. Entonces, es por eso que en esto de cálculo se acostumbra a decir que A entre B, si B aquí, si B es igual a 0, entonces el límite es infinito. Cuando se esté hablando de cálculo infinito. Ok. Entonces ya conocíamos anteriormente en los cursos de matemática anterior que esta matemática de límite, matemática superior, que por ejemplo aquí conocíamos que A entre B, si B era igual a 0, esto no se podía dividir o era indefinido. Ya sabemos que la respuesta es infinito. La respuesta aquí de A sobre B con B igual a 0, la respuesta es infinito. En esto. Bien, hablándose de asíntota, y ya que hemos visto 3 casos aquí, bueno, aquí que nos queda negativo y positivo, los por qué, y acercándonos por dónde. Si aquí nos acercamos por la izquierda, el límite me queda menos infinito, y si me acerco por la derecha, aquí me queda positivo, ese infinito. Y también hemos visto dónde está la asíntota y por qué la asíntota, que aquí está en 1, y esa asíntota cumple la función de llevar la gráfica de la función al infinito. Y que son asíntotas verticales, estamos repasando cuando se habla de límite infinito. Cuando estemos viendo las asíntotas al infinito, que son horizontales, vamos a explicar el por qué el de esta es vertical y la otra es horizontal. Por ahora vamos a hablar de las asíntotas. Las asíntotas, como bien ya le había dicho, es solo una línea que tiene la función de acompañar esa gráfica a cualquier lado. En este caso, como es límite infinito, es vertical, de acompañar esa línea, esa gráfica, hacia el infinito. Si la función no viaja hacia el infinito, que es un límite conocido, no hay necesidad de indicar la asíntota. Pero si el límite viaja hacia el infinito, pues entonces, si viaja al infinito, tiene una asíntota, y si se pide, bueno, pues hay que calcularla, buscarla, calcularla. Bien, hay 3 casos en el que ocurre que hay una asíntota, y si hay una asíntota, el límite es infinito. Uno no ocurre sin lo otro. Bueno, pues vamos a verlo. Bien, aquí está, para las asíntotas. Como son infinitos, son verticales. ¿Cuándo va a ocurrir una asíntota vertical? Bueno, sí, cuando x está tendiendo a un valor cualquiera, no solamente 0, ¿ven? 0 queda
no únicamente 0, sino que ya vimos aquí que x está tendiendo a 1, igual puede ser tendiendo a 2, a 5, no importa el valor, es un número, un valor determinado. Pero al hacer ese valor determinado tiene que haber una indeterminación aquí en el denominador que haga que esa función valga 0 para que la misma función se vaya al infinito para poder decir límite infinito. Entonces hay tres casos de asíntotas. Bien, el primero ya hemos visto aquí dos, este y este, pero vamos a hacerlo matemáticamente. Vamos a sacar el primero, que es donde aquí nos da positivo. Por ejemplo, tengo tres casos. Necesito que ahí, por ejemplo, cuando el límite de x tendiendo a es un valor cualquiera de una función f de x, va a ser igual a positivo infinito. Eso va a ser igual a infinito si nos acercamos a por la derecha, tal como vimos en ese caso, va a ser positivo. Si nos acercamos a esa función por la derecha y tiende a infinito, entonces es porque hay una asíntota. De forma idéntica, si nos acercamos en el mismo caso un límite de x que también tiende a de una función f de x por la derecha, por la derecha, y es igual a infinito, aquí estamos por la izquierda, ¿no? Por la derecha, y nos da negativo infinito, entonces ahí hay una asíntota. De igual forma hay una asíntota. Pero si nos acercamos aquí en un límite, cuando x tiende a un valor determinado a por la izquierda, y nos da entonces positivo, aquí la función f de x es igual a esto, bueno, pues también en esos casos hay una asíntota. Y bien, eso es sencillito. Si el límite da infinito es porque hay una asíntota que lo acompaña al infinito. Si no da infinito es un valor conocido, y si es un valor conocido no hay asíntota. Por ejemplo, ¿dónde no hay asíntota? En los demás límites que hemos visto. Por ejemplo, no sé, yo calcular límites, por ejemplo, vamos a ver dos casitos. Cuando x, de hecho 3, aquí, cuando x tiende a 0, por ejemplo, y la función es 2 de x más 2, ¿hay indeterminación? Ok, aquí, perdón. ¿Hay indeterminación ahí? No, el valor reemplazo aquí va a ser igual a 1. ¿Hay una asíntota? No, porque el punto es conocido, no hay una asíntota. Otro ejemplo, por ejemplo, límite de x tendiendo a 5, por ejemplo, de la función 2x, 2 sobre 5, sí sobre 5, no importa. ¿Hay una asíntota ahí? Bueno, pues aquí tenemos claramente 10 sobre 5, 2, límite es 2. ¿Hay una asíntota? No, porque no me dio infinito. Bueno, pues vamos a ver otras. Por ejemplo, con este color, luego tenemos una función de límite de x tendiendo, por ejemplo, a 2, de una función, qué sé yo, aquí un polinomio conocido, x menos 5, x más 6, ¿sí? Se puede factorizar, y aquí sobre x menos 2, mira, x menos 2, diríamos entonces aquí directamente, pero hay una asíntota. ¿Por qué? Porque si yo meto 2 aquí, 2 menos 2 es 0, y si me da 0 en el denominador, ¿qué ocurre? Que es una indeterminación que me lleva a esa función, así como está, al infinito. Entonces sí, hay una asíntota. Bien, pero antes debemos de tomar en cuenta si eso se puede factorizar. Si es factorizable, entonces
no, ese cero es un cero en el denominador que no es una asíntota. Los ceros en el denominador fácilmente son una asíntota, entonces debemos de ver si ese cero, influye o no influye. Si influye es una asíntota, hace que esa función se dirija al infinito, y si se dirige al infinito es una asíntota. Factoricemos. Abrimos dos paréntesis, ¿verdad? Colocamos x, el signo del segundo, cuadramos los signos, menos por más menos, y buscamos dos números que multiplicado en vez de 6 sumado 5. Ellos son 2 y 3. Y esto está dividido por x menos 2. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que, mira, x menos 2 se elimina. ¿Y qué queda entonces? Queda únicamente límite cuando x tiende a 2 de aquí que tenemos de x menos 3. Y eso, x menos 3, ¿a cuánto se llega? A menos 1. ¿Es un número que es infinito? No, es un número que se puede escribir. Si se puede escribir no es infinito, entonces en ese caso parecía haber una asíntota, pero no lo es. Eso no es una asíntota. Vamos a montar el mismo problema al revés, a ver qué nos ocurre, ¿no? Bien, otro ejemplo, el límite, vamos a hacer lo mismo, porque para acabar ya, vamos a montarlo x al cuadrado menos 5, x más 6, ¿no? Y arriba estaba, aquí, x menos 2. ¿Cómo ejecutamos eso? Bueno, pues sencillo. Vamos a factorizarlo, ya lo tenemos, es esta misma factorización. X menos 2, x más 3, aquí, menos 3. Aquí me voy a permitir escribir el 3. Voy a escribir el 3 aquí. 3 sí, para que me quede lo que quiero. X menos 3. Por ejemplo aquí. Y ya de ahí factorizamos. Este se va con este. Mira, ¿y qué me queda? Cuidado ahí. ¿Qué me queda? Aquí he factorizado con este, pero aquí esto está multiplicado por 1. Me queda la unidad. Y debajo me queda x. Sí, me queda x menos 2. ¿Y a dónde está tendiendo x? X está tendiendo a 2. Si introduzco aquí, el 2 es un 0. Entonces esta asíntota, este 0 de aquí sí es una asíntota. Me dirige hacia el infinito porque se me hace 0. Me hace que aquí ocurra una indeterminación y se va al infinito. División por 0 infinito en estos casos. Mira cómo aquí el mismo número no era una asíntota, pero dándole la vuelta a la situación se convierte en una asíntota. No se convierte, son ejercicios diferentes, corrección. Lo que quiero decir es que para saber y tener cuenta, porque aquí a priori o de forma automática podría cometerse el error de decir, ok, es una asíntota. Asíntota está en x igual a 2. Me hace 0. Y pues entonces es la asíntota. Si me pidiese el ejercicio, por ejemplo, encuentre los puntos críticos donde está la asíntota de esta función para este límite. Está en no. Sin embargo, no hay asíntota porque el ejercicio me dio resultado 1. No es un límite infinito. Pero, por ejemplo, aquí en este caso, sí hay una asíntota. Y es x igual a 2. Entonces tenemos esos casos. Son asíntotas estos 3 casos. Bueno, dejarla ahí para el momento. Bueno, pues cuando nos acercamos a un punto A por la derecha y eso nos da positivo infinito, si nos acercamos también por la derecha y nos da negativo infinito, o por la izquierda que nos da infinito. Esos son los casos. Bueno, que hasta por ahora vamos a trabajar. Ya después, otra entrega, más adelante vamos a ver las propiedades con un límite que se trabaja en infinito. Ahí es cuando una función
Bueno, por ejemplo, al multiplicar una función aquí, k de x, por una f de x, y esa de x, la x de la f de x está tendiendo al infinito, pues entonces eso es igual a infinito. Al igual que si divide, multiplica o suma. Lo que está queriendo decir es que si sumamos o restamos con un infinito, siempre se va a tener un infinito. Es decir, el infinito afecta por completo a la constante o a la función que genera una constante. Y bueno, pues solo se ve el infinito. Es como un agujero y un hoyo negro. Bueno, pues continuamos luego.